Bien, la clase pasada habíamos visto un poquito cómo trabajar con el tema de las columnas, letra capital, imágenes, y después vimos un poquito de encabezados y pies de página. En la clase del día de hoy vamos a utilizar las tablas. Así que para empezar, dentro del Classroom, en la clase número 4, vamos a tener varios ejercicios y lo más probable es que alguno quede de tarea. Así que voy a utilizar el práctico número 5. Bueno, acá dice 6, pero en realidad es el 5. Y una vez que tengan descargado práctico 5, listado del libro, comenzamos. Así que no se olviden de avisarme cuando lo tengan descargado. Muy bien, very good. Perfecto. Bien, muy bien. Bien, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a buscar el Word. Voy a usar acá listado de libros. Bien, así el del PDF me resulta un poco más cómodo. Entonces voy a colocar como título listado de libros. Dejo un par de renglones, o sea, aprieto el Enter un par de veces, varias, porque después tenemos que colocar la imagen entre lo que es el título y la tabla. Si bien tenemos la opción del ajuste, donde podemos colocar los elementos por encima y por debajo, pero en un principio dejamos un par de rengloncitos, 2 o 3 renglones de distancia entre uno y otro. Una vez que coloqué el título listado de libros, a continuación tengo que insertar este objeto que es una tabla. Hay varias formas de crear una tabla. Lo primero que tenemos que hacer es contar la cantidad de filas y columnas que necesitamos. Dependiendo la cantidad de filas y columnas, vamos a tener que utilizar un método, sí o sí, o el otro. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un total de 7 columnas y 8 filas. Así que me voy a acercar un poquito. Me voy a la pestaña Insertar. Me voy acá al grupo Tablas
Y tenemos lo siguiente. Acá hay una cuadrícula, la cual, en el momento que yo pase el cursor, me va a estar diseñando automáticamente una tabla. Sin hacer clic ni nada, simplemente pasamos el cursor y vemos cómo la va creando. O sea, le va insertando la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Si yo voy hasta la última cuadrícula, vemos que me dice que es una tabla de 10 por 8. Porque yo desde acá, desde esta grilla, puedo crear un máximo de 10 columnas y un máximo de 8 filas. En este ejercicio me pedía una tabla de 7 por 8, o sea, 7 columnas y 8 filas. ¿Qué pasa si me hubiera pedido 7 columnas y 9 o 10 filas más? Más abajito tenemos insertar tabla con unos puntitos suspensivos y en el momento que hacemos un clic abre un cuadro diálogo donde le indicamos manualmente cuántas columnas y cuántas filas queremos, directamente el número. Entonces yo acá le puedo decir, bueno, quiero 7 columnas y 11 filas. Presiono el botón aceptar y vemos cómo se crea directamente la tabla. Entonces, dependiendo la cantidad de filas y columnas, nosotros vamos a poder hacer uso de los cuadritos que se encuentran acá o del botón insertar tabla. Después vamos a ver que hay otros diseños que requieren otros pasos. Por ejemplo, en este caso, directamente lo insertamos, no hay ningún problema. Pero ya cuando la tabla es un poco más compleja, en esos casos ahí es donde utilizaremos luego la opción dibujar tabla. Así que acá vamos a ponerle, nos vamos a asegurar que quede 7 por 8 y hacemos un clic en la última celdita para que se dibuje la tabla. Una vez que nosotros dibujamos la tabla, cuando posicionamos, por ejemplo, voy a hacer un clic afuera, cuando acercamos el cursor a la tabla, vemos que aparecen estos iconos en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha. Si yo hago un clic directamente en la tabla y esta tabla permanece activada, vemos que quedan en pantalla estos mismos iconos. Esos iconos nos van a permitir, por un lado, seleccionar toda la tabla completa, suponiendo que de repente yo quisiera hacer un cambio para todos los textos que se encuentran dentro de la tabla. Es decir, bueno, todos los textos que vamos a escribir van a estar con este tipo de letra, con este tamaño, con este color. Entonces, haciendo un clic en este botoncito, señala toda la tabla completa, junto con su contenido. Y además, me va a permitir también cambiar de posición, o sea, mover la tabla. Si yo mantengo presionado, me voy a alejar un poquito acá con el menos. Si yo mantengo presionado siempre con el botón izquierdo, con el botón principal, mantengo ahí presionado el botón y arrastro, fíjense que ahí lo estoy posicionando en otro lado. Entonces desde acá podemos cambiar la posición de mi tabla. Luego, con el otro icono que se encuentra en la parte inferior, ahí podemos cambiar el tamaño de nuestra tabla en general, o sea, el ancho de la tabla y el alto de la tabla. Entonces de acá podemos ir cambiando esas dimensiones. Así como podemos cambiar el alto y el ancho en general desde este icono, también podemos cambiar el ancho y el alto de cada una de las celdas. Cada uno de estos cuadritos se le llama celdas. Entonces yo puedo cambiar el ancho de las columnas, o sea, este ancho completo lo puedo cambiar, o el alto de las filas. O sea, yo puedo cambiar el alto de toda la fila completa. ¿Cómo hago eso? Posiciono el cursor sobre la línea. Tengan en cuenta que si yo quiero cambiar, por ejemplo, el ancho de esta columna, tengo que posicionar el cursor en la línea que corresponde
para poder cambiar el ancho de esa columna. Al posicionarme justo encima de la línea aparecen dos flechas, una que apunta hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Mantengo presionado y ahí puedo cambiar y hacer las columnas más anchas o más angostas. Lo mismo en el caso de las filas. Si yo quiero cambiar el alto de toda la fila, ahí tengo que ir a la línea correspondiente de la fila. Y nuevamente aparecen dos flechitas, en este caso hacia arriba y hacia abajo. Mantengo presionado el botón y puedo arrastrar. Entonces ahí tenemos dos formas distintas de cambiar las dimensiones de la tabla, ya sea todo completo, tanto ancho como alto, o individualmente el alto y el ancho, tanto de las filas como las columnas. Fíjense que acá se movió solamente esta de acá arriba. Eso ocurrió porque yo tenía simplemente seleccionada esta celda. Si yo mantengo presionado el botón principal y arrastro, ahí hice una selección. Entonces cuando yo quiera cambiar las dimensiones, me cambia únicamente el tamaño que corresponde a dicha celda. Fíjense que en el caso del ancho lo hace, pero en el caso del alto cambia todo en general. Si yo quiero eliminar una tabla, puedo hacer un clic en este icono en la esquina superior izquierda y puedo presionar acá la tecla retroceso. O sea, la tecla que utilizamos cuando nos equivocamos en el texto y borramos, usamos retroceso. Esa es una opción, o si no, fíjense que mientras esté la tabla activa, va a aparecer al final de todo dos pestañas, que dependiendo la versión que tengan ustedes de Office va a cambiar de nombre. Tengo diseño de tabla y la última es disposición. Acá también en disposición, dentro del grupo filas y columnas, tengo la posibilidad de eliminar la tabla, toda completa. ¿Cómo vamos hasta acá con la tabla? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, lo último no entendí. ¿Dónde era? ¿En disposición? En disposición, Sí. en el grupo filas y columnas, Sí. eliminar. Filas y columnas. Acá puedo eliminar, bueno, en este caso para eliminar la tabla, pero también si de repente hice una fila de más, supongamos que estoy escribiendo y me doy cuenta que conté mal y me sobra justo la última fila. Entonces también desde la lista desplegable de eliminar, puedo eliminar una fila o puedo eliminar una columna, toda completa. No es ni la primera ni la última vez que uno se confunde y cuenta mal. Lo mismo si me falta y digo, no, me olvidé una fila o me olvidé una columna. En ese caso, para poder añadir, también tenemos lo que tenemos que tener cuidado es dónde estamos posicionados. Por ejemplo, acá, si yo elijo la opción eliminar filas, tengo que fijarme dónde es que está el cursor. En este caso se encuentra acá. Por lo tanto, si yo elimino una columna, se va a estar eliminando esta columna. Y si yo elimino una fila, se va a eliminar esta fila. Si yo de repente quiero borrar esta columna, entonces tengo que ir primero acá, hacer un clic en la columna que corresponda, ya sea arriba de todo o abajo, es indistinto, y de ahí recién voy a eliminar y elijo la opción correspondiente. En este caso, si me sobra una columna, elimino la columna y ahí vemos como la tablita se hizo más chiquita. Y en vez de tener 7 columnas, me quedé con 6. Lo mismo en el caso de las filas para poder eliminarlas.
Lo mismo si yo quiero agregarlas. Supongamos que estoy armando las columnas y tengo 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Y de repente, ahí está, me doy cuenta que me sobra la última columna. ¿Qué pasa? Yo tengo 7 columnas, la última no me puede sobrar. Significa que me olvidé una en el camino. Acá, por ejemplo, del 2 salté al 4. Entonces lo que se puede hacer es borro la última y digo, bueno, esta columna la voy a borrar, porque ya la información de la columna 7 está toda cargada. Simplemente me falta añadir una columna antes. Entonces, depende de donde yo me posicione, ya sea así, por ejemplo, donde tengo acá el número 2 o donde tengo el número 4, es donde voy a elegir del grupo filas y columnas la posición. Si estoy en el 2 y quiero agregar el 3, entonces tengo que decir, bueno, inserta una columna a la derecha. Ahí agrégame una. Por el contrario, si me encuentro acá, por ejemplo, en la columna 4, tengo que insertar a la izquierda. Y puedo añadir la que me falta. Lo mismo después en el caso de las filas. Si llego, tenían que ser 8 filas. Ya llegué a la 8 y me sobra una. Entonces acá lo que hago es, puedo eliminar esta que me sobra, elimino la fila, me posiciono y digo, bueno, me falta el 4. Puedo ir a la fila 5 y decirle, bueno, del grupo filas y columnas quiero insertar una arriba, que me lo olvidé. O voy acá al número 3 y le puedo decir, insertar una fila debajo. Y ahí puedo agregar la que me falta. Acá voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un clic en este icono, uno solito, y dentro del grupo tamaño de celda, lo que voy a hacer es, acá por ejemplo me dice autoajustar. Autoajustar me va a permitir que en el momento que se inserte información, la tabla se va a ir expandiendo por su cuenta. Si yo le pongo autoajustar el contenido, fíjense, como la tabla todavía está vacía, entonces por ese motivo quedó todo chiquitito. Entonces a medida que vaya escribiendo, entonces ahí voy a poner, por ejemplo, título. Entonces fíjense cómo se va cambiando el ancho. Autor, número de, voy a apretar enter, página, pues esto tiene que estar en 2 renglones. Para pasar entre una columna y la otra puedo utilizar las flechitas del teclado o puedo hacer uso de la tecla del tabulador, que lo vamos a encontrar acá a la izquierda de la letra Q. Ese es el tabulador. Y el costo. Y voy cargando los datos. No es obligatorio que en autoajustar le pongamos siempre autoajustar al contenido, ya que tranquilamente nosotros podemos trabajar en el tamaño normal en el que se inserta la tabla y después le vamos cambiando lo que es el ancho manualmente. O sea, la forma de trabajar la tabla, después cada uno decide cómo trabajar. Entonces, recuerdan lo que hicimos, fue para insertar la tabla, insertar tabla, y le dijimos que iban a ser 7 columnas y 8 filas. Y empezamos a cargar los datos.
que lo tengo, yo puedo igualmente continuar cambiando el ancho de la tabla. Decir, bueno, necesito que la tabla sea un poquito más ancha, posicionarme en la columna, por ejemplo acá, cambiarle el tamaño, acá también, hacer un poquito más. Vamos acá en disposición, fíjense si yo pongo ajustar al contenido, vemos que se sigue achicando un poquito más, pues se ajusta al tamaño en el que se encuentra en este momento. Igualmente, yo ahora por ejemplo lo estoy moviendo, pero lo más probable es que cuando le cambie el tamaño, por ejemplo acá me dice Times New Roman tamaño 10, si yo me fijo en el tamaño que tiene ahora, por ejemplo, vamos a hacer un clic, este es tamaño 11, capaz que ahora cuando lo pongo en Times New Roman, el tamaño que me pide, que es de 10, que es un chiquitín más pequeño, ahí recién me voy a dar cuenta que la información entra correctamente. Y quizás no es necesario cambiar tanto el tamaño de las columnas. Fíjense cómo toda la información entró correctamente. Lo que nos queda ahora por ver es el tema del formato. Bueno, el título me dice ponerle subrayado doble, un tamaño de letra, o sea, serían los estilos, los formatos básicos del texto. O sea, no tiene nada nuevo ahí. Voy a seleccionar el título, vamos a ponerle la fuente, Ale. Recuerden, si la fuente no la tienen, le ponen cualquier otra. En este caso la fuente de Allegro yo no la tengo. Uy. Así que voy a poner otra distinta. Tamaño 22. Negrita. Sombra. Como empecé agarré un documento de Word totalmente de cero. Si me voy al cuadro de diálogo fuente, no voy a encontrar absolutamente ningún efecto en el medio. Entonces acá, donde tengo el icono, recuerden que la posición del icono puede variar, ya que yo acá tengo la pantalla un poco más chiquita. Entonces de acá me voy a sombra y en el grupo exterior elijo simplemente la primera. Desplazamiento abajo derecha. Subrayado doble y alineación centrada. Listo, simplemente eso. El texto de la tabla ya le cambié el tipo de fuente, que era Times New Roman, y le pasé a tamaño 10, y ahí entró correctamente toda la información. Pero me dice que los títulos de la tabla deben estar centrados y con sombra, y la tabla debe contener un contorno de líneas triples y líneas simples para los bordes interiores. Entonces vamos por partes. Primero, los títulos de la tabla centrado y con sombra. Si yo me aproximo, podemos ver que el texto en sí no tiene un efecto de sombra, como en el caso de este texto que se nota que hay una pequeña sombrita. A lo que se refiere este punto es al color de relleno. En vez de sombra es sombreado. Entonces, cuando nos menciona el sombreado, es como cuando colocamos los bordes y el relleno de los textos. Es exactamente lo mismo, bordes y sombreado.
Así que acá voy a seleccionar, me posiciono dentro de la celda con el botón principal sin soltar, arrastro para elegir la primera fila. Y recordemos que en el grupo párrafo tenemos el bote de pintura, que es para el sombreado, y la lista desplegable de bordes y sombreado. Desde cualquiera de los dos podemos darle, por ejemplo, el color de relleno. Vamos a ponerle un gris. Este gris. Y alineación centrada. Lo que sí, no me lo pide, pero se lo voy a poner, es el estilo negrita, para que resalte. Entonces ahí ya tengo color de relleno en la celda y el texto centrado. Hay un detalle con respecto a lo que es el centrado de los textos. Y me voy a posicionar acá en título y autor, que es donde más se nota. Si veo acá el terminado, vemos que el texto está centrado. Está en el medio, ya que si yo trazo acá una línea, vemos que el texto se encuentra correctamente en el medio de la celda. Y si lo comparo con el que tengo acá, es lo mismo. Los títulos están en el medio de esta celda, pero en el medio de manera vertical, ya que yo trazo una línea vertical y vemos que está ahí en el medio. Pero en el PDF no solamente están alineados de manera vertical, sino que además está de manera horizontal. Está justo en la intersección de ambas líneas. Entonces, en el caso de las tablas, nosotros podemos alinear el contenido de las celdas tanto de manera vertical como de manera horizontal. ¿Qué significa? Que el título puede quedar, voy a volver a seleccionarlo todo completo, y voy a decir desde las últimas dos pestañas donde tenemos diseño de página y la última que es disposición. Acá tengo el grupo alineación y tenemos un total de 9 tipos de alineación, cosa que si yo voy a la pestaña inicio, acá tenemos simplemente estas 4 opciones de alineación: izquierda, centro, derecha y justificado. En este caso, para la alineación, yo tengo lo siguiente. Yo puedo controlar la posición donde se va a ubicar el texto. ¿Qué quiere decir? Los 3 de arriba me permiten cambiar la alineación a la izquierda, al centro o a la derecha, pero el texto va a estar ubicado en la parte superior de la celda. Después tenemos las mismas opciones, a la izquierda, al centro, a la derecha, pero en la parte inferior, o sea, abajito de la celda. Y por último, lo mismo, izquierda, centro y derecha, pero en el medio de la celda. Entonces, fíjense que yo estoy acá, en la parte superior. Bajo, alinear verticalmente, y el último, abajo. Entonces dentro de la tabla podemos controlar la posición donde se va a colocar dentro de la celda. De esa manera fíjense que queda un poquito más prolijo. Siempre no se olviden que para hacer estos cambios tienen que seleccionar las celdas correspondientes. Y en la última pestaña. Una vez que cambiamos y le dimos un color, le cambiamos la alineación, yo necesito que a la tabla necesito cambiarle el borde. Voy a hacer un clic acá en este icono, en la esquina superior izquierda, para marcar toda la tabla entera, y desde el grupo párrafo me voy a ir a bordes y sombreado. Me voy a la última opción, bordes y sombreado, y aquí.
Nosotros esto más o menos ya lo habíamos visto en la clase número 2 cuando estuvimos trabajando con párrafos, que veíamos cómo colocar los bordes. El caso de las tablas funciona de una manera muy similar, donde vamos a tener cuadro, todos, cuadrícula y personalizado en la lista de valores. La opción cuadro, fíjense en el diseño. Lo que va a hacer es colocar el borde de la tabla, o sea, voy a hacerle un clic, se los voy a mostrar uno por uno cómo es que funciona. Voy a elegir una línea, por ejemplo, gruesa. Entonces, fíjense que elegí la opción cuadro. Le cambié el estilo y en aplicar a, por defecto, lo va a estar aplicando a toda la tabla entera. Voy a poner aceptar. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a hacer un clic afuera. Al elegir la opción cuadro, simplemente le colocó un borde por afuera y los bordes internos no están. Voy a volver un pasito para atrás. ¿Por qué los bordes internos no están? Porque al haber seleccionado esta opción, ya en el dibujito me está mostrando, mira, yo cuando lo arme, te va a quedar así. O sea, solamente los bordes de afuera. Adentro, nada. Por el contrario, todos significa que el cambio o el tipo de borde que yo seleccione se lo va a estar aplicando a todos los bordes de mi tabla, tanto los bordes que se encuentren por afuera como los bordes que están por dentro. Entonces pongo aceptar y depende del diseño seleccionado, vemos que todos los bordes de la tabla son exactamente iguales. Vamos a volver otra vez. Luego viene la opción de cuadrícula. Cuadrícula es muy similar a la opción de una combinación entre cuadro y todos. Porque la diferencia es que en el caso de cuadrícula, los bordes internos permanecen sin cambios. ¿Qué quiere decir? Que van a quedar con el estilo base, que son estas líneas finitas. Y lo que se va a estar modificando van a ser los cuadros de afuera. O sea, los cuadros externos. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, este diseño, pongo así como está, fíjense la vista previa como me lo muestra. Pongo aceptar y me cambio los bordes externos de la tabla y los internos los dejo finitos. Y después, bueno, la última opción, ahí es cuando decimos, supongamos que a mí me interesa que los bordes de afuera queden de una manera. Entonces yo podría elegir cuadrícula. Pero ¿qué ocurre cuando de repente quiero que los de adentro también cambien? O sea, no quiero usar estos bordes finitos tradicionales. Entonces yo puedo hacer una combinación y decir, bueno, voy a elegir primero con cuadrícula para que aplique el cambio a los bordes de afuera. Y después me voy acá en personalizado y digo, y a los de adentro le voy a poner, por ejemplo, este diseño. Entonces, recuerden que pueden hacer un clic en las líneas de la vista previa o, si les resulta más cómodo, utilizar los botones. Yo voy a usar los botoncitos. Voy a borrar la línea anterior y ahí borro la línea anterior y le aplico la nueva. Entonces, con personalizado podemos elegir distintos tipos de bordes. Y ahí estaría. Entonces siempre va a depender del tipo de diseño. Acá, por ejemplo, es adentro líneas comunes y por fuera solamente cambia. Es una línea triple. Entonces acá me voy a bordes y sombreado, elijo cuadrícula, que es la que tiene el diseño de bordes comunes adentro, y elijo las 3 líneas. ¿Dónde están? Acá, 3 líneas. Pongo aceptar y ya está. Ahí tenemos ya las 3 líneas aplicadas. Recuerden que a la imagen pueden ir a insertar imágenes en línea si tienen la opción para que se conecte al buscador de Bing, o
Si no, pueden ir a Google y descargar la imagen, no hay problema. Voy a elegir esta foto y la voy a insertar. Una vez que traemos la imagen así como está, con la foto seleccionada, desde el grupo organizar, le voy a cambiar el ajuste. Donde dice acá ajustar texto, voy a colocar la opción que sea arriba y abajo. De esa manera evito que el texto se coloque a los costados. Si quedó demasiado espacio, puedo apretar. A ver, no, está demasiado cerquita. También. Si toco la tecla, ahí está. No, igualmente la tecla suprimir lo que va a hacer es que se levante. Acá está. Que la tabla se desplace hacia arriba. Si igualmente considero que es demasiado el espacio que queda entre uno y otro, la otra opción que me queda es, en vez de que el ajuste sea por arriba y por abajo, podemos colocarle directamente cuadrado. Pero ahí sí tenemos que asegurarnos que haya espacio entre lo que es la foto, el título y la tabla, o sea, lo que es el título principal y la tabla. Otra opción, si no, es usar la opción delante del texto. Al ser delante del texto, flota en la hoja y no, o sea, no estaría empujando ningún texto ni ningún otro elemento. Y esta ya quedaría guardada. Para el siguiente ejercicio, ahí sí les voy a dejar el texto. El siguiente ejercicio, que es las partes de la flor, vamos a tener abajo el que dice práctico número 6.doc, ese es el texto que ya está escrito, y después el práctico número 6 es donde tenemos el diseño de cómo debe quedar el terminado. Entonces lo que voy a hacer es abrir el archivo doc dentro de Word, habilito la edición y acá es donde vamos a empezar a darle el formato. Lo primero que voy a hacer es diseñar la tabla. O sea, antes de empezar a cambiar el formato de los textos, primero armo la tabla debajo del título. Una vez que tengo ya la tablita armada, luego comienzo a darle formato a todo el texto. Más que nada por el siguiente motivo. Supongamos que yo ya quiero que el texto tenga el borde, que tenga, por ejemplo, acá no me va a decir qué tamaño de letra, qué fuente. Entonces yo digo, bueno, tiene que estar todo en mayúscula, tiene que estar centrado, tiene que tener un estilo de borde solamente al título. Yo voy a ponerle cualquier borde porque quiero que vean un pequeño detalle que es algo muy normal cuando estamos trabajando de esta manera. Vamos a ponerle aplicar a texto. En el momento que ponemos aceptar, ¿qué es lo que ocurre? El cursor está posicionado luego del título y si yo aprieto enter un par de veces, vamos que no ocurre nada. Pero si yo escribo, el texto va a conservar el mismo formato del texto que estaba arriba. Lo mismo me va a pasar con la tabla.
cuando yo inserte la tabla, al momento de escribir, dentro de las celdas voy a tener exactamente el mismo formato del título. Suponiendo que yo ya le di el formato al título, le di el tamaño correcto, el estilo, la fuente, los bordes, color, o sea, ya tiene todo. Para no deshacer lo que ya hicimos antes, la otra opción que me queda es seleccionar con un clic en este icono toda la tabla entera, o ir desde acá donde tenemos el contenido, y desde el grupo fuente hay un botón que me permite borrar el formato. Tiene la apariencia, el icono de la letra A con una gomita, con un borrador. Hacemos un clic y eso lo que hace es borra el formato del texto, o sea, si tenía color, si tenía un tamaño, un tipo de letra, efectos, lo borra todo, es como que lo resetea. Pero este es un detalle a tener en cuenta, más que nada porque luego que le damos el formato a un texto, si apretamos Enter, los siguientes renglones van a seguir conservando el texto, el formato del texto que se encontraba arriba. Por ese motivo yo prefiero primero armar la tabla, cargar todos los datos y luego al final de todo dar el formato del documento entero. Esta tabla tiene lo siguiente: tenemos 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Entonces acá donde estoy posicionada, me voy a insertar tabla, y acá por la cantidad que necesito, que son 3 columnas y 5 filas nada más, o sea 3 por 5, así como está, hago un clic en la cuadrícula y lo inserto. No voy a cambiar tamaño ni nada, así como está, voy a empezar a escribir la información dentro. Acá voy a apretar Enter para bajar un renglón.
Una vez que ya está escrito el texto, luego puedo empezar con el tema del formato. Entonces ahí sí, puedo indicarle el estilo negrita para resaltar el texto, cambiar desde el cuadro de diálogo fuente al efecto mayúscula, alineación centrada, y ahora me fijo bien el estilo del borde. Desde bordes y sombreado, elijo cuadro, borde finito y grueso. Y en aplicar me aseguro que está activado texto. Tengan cuidado con esto. Recuerden que párrafo lo que va a hacer es colocar un borde que vaya desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. En cambio, si yo lo aplico únicamente al texto, le va a aplicar un borde solo al texto seleccionado. Después los cambios son todos más o menos similares. Me voy a acercar un poquito más. Acá el estilo es finito y grueso, y por dentro también tiene un estilo diferente. Entonces, fíjense que yo no puedo ir hasta bordes y sombreado y elegir solo cuadrícula. Si elijo cuadrícula puedo cambiarlos de afuera, pero para cambiar también los bordes internos tengo que ir a personalizado. Entonces por fuera el borde finito y grueso, y por dentro es borde finito y grueso, pero es un poco más, no es tan grueso como el de afuera. Por eso personalizado, este mismo bordecito voy a hacerlo un poco más finito, 2,5, a ver, 1,5, acá 1,5. Ahora sí, borro el anterior y aplico el nuevo. No se olviden siempre de ir guardando. El tipo de fuente, voy a seleccionar toda la tabla. La fuente es Comic Sans. Después lo mismo para el texto, son la misma fuente, Comic Sans. Después lo que es el color de relleno es el sombreado. Y le voy a cambiar la alineación del texto para que quede justo en el medio. Marco los títulos, disposición, alineación al medio. Puedo seleccionar todo directamente más rápido y alinear todo al medio, ya que la mayoría del texto está alineado al medio, excepto los ciclos florales que están en el medio, pero están pegaditos al margen izquierdo, o sea, no están centrados. Entonces acá están en el medio, joya. Pero acá en la alineación voy a cambiarle directamente a la izquierda.
Si los quiero más todavía, tengo que fijarme en los valores de la sangría. Por ejemplo, tiene una sangría izquierda y una sangría de primera línea. La sangría de primera línea vemos que, la sangría de primera línea controla el numeral. Después la sangría izquierda vamos a cambiar acá. Después, si de repente decimos, bueno, queremos que más o menos tengan todos el mismo ancho o el mismo alto, acá las últimas dos tienen el mismo alto y estas dos de arriba tienen el mismo alto. Y en el caso del ancho, tienen las tres columnas el mismo ancho. Acá lo que se puede hacer es, voy a seleccionarlo y desde disposición, en el grupo de tamaño de celda tenemos dos opciones. Por un lado, yo puedo ajustar para que todas las filas tengan exactamente el mismo alto, o con el segundo botoncito podemos ajustar para que todas las columnas tengan el mismo ancho. Entonces se distribuye el ancho de todas las columnas en el espacio que tiene la tabla. Lo mismo ocurre con las filas. Yo puedo seleccionarlas y decir, bueno, quiero que todas tengan exactamente el mismo tamaño. Ahí volví a cambiar. No hay caso, este quiere quedar en... Voy a cambiar un poquito manualmente. A ver ahora. Ahí está. Bien. Yo puedo seleccionar directamente ahí las dos columnas, las dos filas, perdón. Marco estas dos filas y digo, bueno, quiero que estas dos filas tengan exactamente. Lo vamos a ajustar para que tengan el mismo tamaño. Entonces se quedan las dos filas del mismo tamaño. Lo mismo acá abajo. Puedo marcar estas dos que tienen el mismo tamaño y ajustarlas. Todo. Recuerden que esta pestaña puede cambiar de nombre, ya que depende de la versión que estén utilizando. Puede ser una u otra. Luego más abajo tenemos el texto que va a estar dividido en dos columnas. Recuerden que si el texto es demasiado corto, puede que nos quede todo distribuido en una sola columna. Así que como recomendación, como yo quiero que se divida en dos directamente, puedo apretar Enter un par de veces, seleccionar el texto y dividirlo en dos columnas. Entonces de esa forma y me aseguro que queden distribuidas y quede casi la misma cantidad de texto entre uno y otro. No tengo un enunciado que me vaya guiando, pero sé que la alineación va a ser justificada. De esa forma va a quedar un poco más prolijo el texto. Y va a estar en estilo negrita. Vamos a tener una letra capital. Acá, por ejemplo, me toma 3 renglones, vamos a verificarlo. Acá son 4 renglones, 4 líneas. Por lo tanto, cuando yo coloque la letra capital, voy a volver un pasito para atrás. Cuando vaya a insertar letra capital, me voy a ir acá, opciones de letra capital. Y le voy a decir, quiero que me ocupes 4 renglones, o sea, 4 líneas. Y listo. Abajo de todo, o puedo hacer un par de clics debajo de todas las columnas para traer una foto. Vamos a traer una rosa.
En caso que me fijo primero el ajuste, a ver qué ajuste tiene, y se lo voy a dejar en cuadrado. Un momento de traer la foto. Listo. Una fotito cualquiera, no hay problema. Fíjense que no pide ni... no tiene espacios para sangrías ni interlineados. O sea, bien sencillito el formato del texto. Y siempre guardándolo. Del práctico 7 simplemente les voy a mostrar cómo hacer la tabla que se encuentra arriba y la tabla que se encuentra debajo, que la pueden hacer en el mismo documento. Esa lo voy a dejar para que luego ustedes lo hagan de tarea. Así que del 7 simplemente voy a estar resolviendo una sola tabla. Igual que en el primer ejercicio que habíamos realizado, acá simplemente me muestra el diseño terminado, por lo tanto vamos a abrir un documento de Word de cero. Tenemos lo siguiente, acá, a diferencia de los dos ejercicios anteriores, nos encontramos que las columnas no están completas, sino que las dos primeras filas se encuentran todas enteras, o sea, me está ocupando el ancho de todas las columnas. Y acá ocurre lo mismo con las filas. Acá, por ejemplo, me está ocupando el espacio de 3 filas. En estos casos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Armamos la columna normal toda completa, con la división como si todavía estuviera. Entonces tenemos acá una columna, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después la fila lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, la tratamos como si todavía estuviera entera. Así que vamos a ir acá, insertar, tabla. Tengo 6 filas y 6 columnas y 8 filas. Listo. Ahí ya tengo insertada. Ahora, vemos que donde está escrito materias no tiene que aparecer ninguna división. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a posicionar a partir de la segunda columna de la primera fila, mantengo presionado el botón principal y selecciono el resto de las celdas. Así como está, para eliminar estos bordecitos internos tenemos dos opciones. O hacer clic derecho sobre cualquiera de estas celdas que está seleccionada, clic con el botón secundario y elegir la opción combinar celdas, o desde la pestaña disposición ir al grupo combinar y acá elegir combinar celdas. Cualquiera de las dos opciones voy a llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo que va a hacer? Que en el momento que yo, por ejemplo, le cambie la alineación, vemos que es como una celda grande, una celda que me está ocupando todo el ancho. Voy a hacer lo mismo con la segunda. Selecciono
simplemente esa, y clic derecho, combinar. ¿Por qué no seleccioné las dos filas completas? Porque si yo selecciono ambas filas, o sea, por ejemplo, ahí tengo directamente las 10 celdas. Si hago clic derecho o combinar, simplemente voy a poder escribir un solo texto. Y acá yo tengo materias arriba y días por debajo. Y una línea divisoria. Entonces sí o sí va por partes. Marco la primera fila, clic derecho, combinar. Marco la segunda fila, clic derecho, combinar. Todo por partes. Acá son 3 filas. Mantengo presionado, marco las 3, clic derecho, combinar. Y listo, y ahí ya lo tengo. Voy a agarrar desde el borde externo para hacerlo un poco más chiquito. ¿Qué ocurre si, pues esto es algo también muy común cuando estamos trabajando con tablas de Word? Yo acá combiné las celdas, saqué las divisiones. ¿Qué pasa si necesito volver a recuperar las columnas como las tenía antes? En ese caso, yo tengo la posibilidad de volver para atrás. O sea, nosotros sabemos que tenemos acá este botoncito para retroceder. Y deshacer, volver para atrás, y ahí lo recuperamos como lo teníamos antes. Pero no nos olvidemos que la opción deshacer elimina, o sea, deshace todo lo que ya hicimos. Entonces, si yo de repente ya le puse, por ejemplo, tienen distintos tonos de relleno, entonces yo ya me tomé el trabajo de seleccionar todo y pintarlo. Si le pongo deshacer, pierdo todo lo que yo ya tengo hecho. Supongamos que acá me acabo de dar cuenta y digo, esta fila que está acá no la tenía que combinar. Entonces, cuando voy a deshacer, estoy deshaciendo todo lo que ya pinté para recuperar esta división. Y después, cuando lo corrija, voy a tener que volver a hacer todo nuevamente. Ponerle, si le hice el contenido, el relleno, si ya le puse el texto, se deshace todo. Entonces, ¿cómo haríamos para volver a recuperar las divisiones sin necesidad de deshacer? Muy simple. Hacemos un clic con el botón izquierdo dentro de la celda. Y si vamos a la pestaña Disposición, dentro del grupo Combinar, podemos dividir las celdas. Entonces yo voy acá y le digo, bueno, ¿cuántas columnas? O sea, ¿en cuánto quiero dividir esta fila? Yo tenía 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces acá pongo las 5. Filas es una sola, en este caso. Y le pongo 5. Si quería las dos, marco las dos juntas, dividir celdas, y lo mismo 5. Y listo, y ahí las volví a recuperar la cantidad de divisiones que necesitaba. Por ese motivo, si en algún momento necesitan volver a dividirlas, no se olviden que pueden hacer o desde la pestaña Disposición, Combinar y elegir dividir, o clic derecho o clic con el botón secundario dentro de la celda que está toda combinada, y acá también tenemos la opción de dividir las celdas. ¿Alguna duda con esta última parte? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí.
Continuamos. Entonces hasta acá simplemente combinamos las celdas o las dividimos. Luego tenemos la palabra horarios, que se encuentra, o sea, no está escrita de manera horizontal tradicional, sino que está escrito de manera vertical. Hay dos formas de poder cambiarlo. La primera es haciendo clic derecho dentro de la celda y elegir la opción del menú contextual que se llama dirección del texto. Vamos acá a dirección del texto y puedo elegir la orientación que va a tener mi texto. Y después acá en el cuadrito de vista previa podemos ver cómo queda, depende de la opción de orientación que seleccionemos, esto va cambiando. Entonces acá tengo la orientación y la vista previa que me va a ayudar a poder elegir mejor el texto. Por el contrario, desde acá, en lo que sería la pestaña de disposición, tenemos dentro del grupo alineación la opción de dirección del texto. El tema es que en el momento que hacemos un clic no me abre un cuadro de diálogo, sino que me está mostrando cómo queda el texto. O sea, una pequeña miniatura de la dirección que va a tomar el texto. A mí me resulta un poco más sencillo ir acá, dirección del texto, y elegir la orientación, ya que puedo tener acá la vista previa de cómo quedaría. Pero tiene las dos opciones, ya sea desde acá o si no en el grupo alineación, dirección del texto. Esto vamos a hacer un poquito más chiquitita. Y le voy a cambiar también el alto de la fila. Voy a seleccionar estas tres filas y acá en autoajustar voy a decirle que todas tengan exactamente el mismo alto, más que nada porque no quiero que quede la S ahí pobrecita colgada afuera. Entonces le cambié el tamaño para que quede correctamente así. Y después, bueno, se llena. Tengan en cuenta el tema de los colores. Antes no lo voy a completar porque esto se los voy a dejar a ustedes. Después de esto no tiene nada nuevo, nada distinto. Y quiero mostrarles cómo empezar después la sopa de letras, ya que la sopa de letras tiene el WordArt y estas viñetas que no las hemos visto. Para el relleno, ustedes fíjense que tienen las opciones de... tenemos ahí el botecito de pintura para poder rellenar lo que sería la parte de las celdas. Pero, un detalle. Supongamos que yo tengo que darle formato a la tabla, darle colorcito, y no tengo mucho tiempo disponible. Y digo, bueno, armo la tabla con el contenido, pero no tengo tiempo de personalizarle los bordes, poner el colorcito a cada borde, a cada una de las líneas. Entonces, desde la pestaña herramientas de tabla, en el grupo estilos de tabla, tenemos una lista con diseños que ya vienen predefinidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no cuento con mucho tiempo para darle color de relleno, los bordes, podemos hacer uso de estos estilos rápidos. Entonces simplemente con un clic ya mi tabla tiene otro formato. Tiene un color de relleno, tienen colorcito los bordes también. Ya viene un estilo rápido. Todo dependerá siempre del tiempo con el que cuenten para armar y diseñar la tabla. Vamos a inicio. Acá por ejemplo tengo la tabla entera.
seleccionada y desde el grupo párrafo voy a alinearlo. Entonces desde acá podemos alinear la tabla toda completa. En este caso porque tengo la tabla seleccionada. Ok, un problema. ¿Cómo vamos con la tabla? ¿Alguna duda con los estilos rápidos? ¿La orientación del texto? Ok. Bien, no se olviden de guardarlo para que les quede. Para que les quede bien. Chuchis. Bien. Para la sopa de letras tenemos un estilo de texto conocido como word art. El word art es un texto artístico. Entonces acá nosotros podemos ir a insertar desde el grupo texto, justo a la izquierda de letra capital tenemos el word art. A diferencia del texto común, el word art puede tener otros estilos de relleno, otros tipos de efectos. Ustedes pueden elegir el diseño que más les llame la atención, pero si yo, por ejemplo, lo quiero hacer tal cual como está acá, tengo que prestar atención y decir, bueno, tenemos el texto y tiene como una sombra. Entonces acá en texto, word art, me fijo de todos los diseños y los que tienen sombra, porque no todos tienen sombra, vemos que acá, estos que están acá tienen sombra. Vienen con sombra ya automáticamente. Entonces podemos elegir alguno de estos diseños. Por ejemplo, voy a elegir este. Y así como está, sopa de letra submarina. Submarina. Voy a estirar un poco la caja. Tienen acá este recuadro, es la caja contenedora del word art. Si yo estiro la caja, fíjense que el tamaño del word art no cambia. Simplemente la distribución de las palabras. Es simplemente una caja que funciona como contenedor, nada más. Si yo quiero hacer mi word art más grande o más pequeña la letra, desde inicio tengo que cambiarlo como fuese un texto común. Y acá le voy cambiando si lo quiero más grande o más pequeño. Pero el cuadro es simplemente una caja delimitadora. Desde los bordes de este recuadro nosotros podemos desplazar y cambiar de ubicación. Por defecto el word art es como una imagen, o sea, yo puedo colocarla en cualquier parte de mi texto. Y también desde el grupo organizar tengo los ajustes, ya que el word art, al tratarse de un objeto, como fuese una foto o una forma, este word art afecta también la distribución y el comportamiento del texto. O sea que el texto puede colocarse, si yo tengo un texto dividido en columnas, puedo colocar el word art en el medio y ver cómo el texto se acomoda alrededor de mi word art. O puedo decirle que el texto quede por encima, por debajo, o el word art que esté por arriba. En este caso, como yo lo voy a estar tratando como un título, voy a elegir la opción en línea con el texto.
Voy a achicarlo un poquitito. En vez de 36 le voy a poner 30. Ahí está. Para poder achicar un poquito la caja. Ahora sí. Listo. Para el WordArt, desde formato de forma, tenemos las opciones de, por un lado, fíjense que van a tener dos grupos, estilo de forma y estilos de WordArt. El estilo de forma hace referencia a la caja contenedora, simplemente. Y estilo de WordArt, ahí recién está hablando de nuestro diseño, nuestro texto. Entonces, si yo quiero cambiar el color de relleno del texto, me voy a estilos de WordArt. Y acá adentro le puedo cambiar el color de la letra, en la primera opción. Puedo asignarle un color de relleno sólido, o más abajo, después de haberle aplicado el relleno sólido, puedo elegir un tono degradado. En este caso voy a dejarlo muy sencillito, porque quiero dedicarle después otro capítulo a lo que son los tipos de relleno y cómo trabajar con los rellenos degradados. Entonces acá simplemente elijo un color base, puede ser un color cualquiera, y luego en degradado, fíjense cómo cambio. Como elegí el verde como color base, el degradado va a ser teniendo como referencia el color verde. Si yo elijo, por ejemplo, el naranja, entonces el degradado va a ser teniendo en cuenta ese color. Voy a poner naranja que estaba acá antes, está más bonito. Simplemente un relleno ya armado. Después acá la segunda opción es para cambiar el color del contorno. Si yo me acerco, vemos que las letras tienen un contorno que es de color blanco. Y acá el contorno es de color tradicional, color negro. Entonces desde acá le cambio el contorno y lo puedo pasar a blanco. Desde acá mismo, desde esta lista, puedo indicarle el grosor, si lo quiero un poco más finito o más grueso. Pero acá todo dentro del grupo estilo de WordArt. Color de relleno, color del trazo y grosor del trazo. Y la última son los efectos. Ya que acá tiene efecto sombra, pero esa misma sombra la podemos cambiar e indicarle otro tipo de estilo de sombra. O en caso que nuestra figura no tenga sombra, desde acá le podemos insertar una pequeña sombrita. Opciones de reflejo, lo mismo. Un efecto iluminado que hace como una especie de resplandor alrededor del texto. Un bisel que le da como un leve, como un poco de profundidad, generando ahí como un brillo, como si fuese un objeto 3D. Giro 3D. Y acá va cambiando la posición del texto. Y transformar, me voy a alejar un poco para que se vea mejor. Desde acá en transformar podemos indicarle un estilo. Por ejemplo, si yo elijo círculo distorsionado, vemos como el texto quedó de esta manera. Y si yo hago un círculo un poquito más grande, o sea, le cambio el tamaño, vemos cómo quedó una forma circular. En este caso, bueno, este cartel me está tapando el cómo quedaría el WordArt, pero el que ustedes tienen que usar para el título se llama desinflar.
O sea, para el diseño van acá a efectos, transformar, y de la lista eligen este diseño. Si ustedes dejan el cursor momentáneamente, si lo dejamos un segundito encima del diseño, vemos el nombre del efecto, que es desinflar. En algunos diseños van a ver que aparece un pequeño círculo amarillo una vez que ustedes aplican un efecto. Este pequeño circulito nos permite controlar cuánto es el efecto. O sea, cuánto, en este caso, cuánto es que se va a estar desinflando. Si se va a estar desinflando poco o se va a estar desinflando mucho. Pero no se olviden de tener el WordArt seleccionado. Cuando ustedes hacen un clic dentro del WordArt para editar el contenido, supongamos que se equivocaron en una letra y quieren modificarlo, van a ver que es como que el efecto se sale. Esto para que les resulte a ustedes más cómodo poder modificar el texto. Una vez que hacen un clic afuera, el texto se le aplica el estilo. Y después acá va el texto. Este borde que se encuentra acá es un borde que está por encima del texto, así que piensen después cómo van a hacer ese borde. Había una opción desde los bordes y sombreados que simplemente me dejaba colocar un borde en uno de los lados y no en todos. Este pequeño diseño que se encuentra acá se lo conoce como viñeta, y la viñeta podemos aplicarla antes de empezar a escribir o luego que ya tenemos la lista de palabras armadas. Es indistinto, no hay ningún problema. Si yo lo quiero hacer antes, desde el grupo párrafo tenemos acá la viñeta. Yo acá ya lo tengo el diseño, pero ustedes puede ser que tengan simplemente el círculo, el cuadradito y la estrella. Si necesitan este diseño, tienen que elegir la opción de definir una nueva viñeta, elegir el símbolo y acá en la fuente eligen, esta fuente por defecto tendría que tenerla, que es la fuente Wingding. Es una fuente que viene predefinida dentro de Windows y tiene un montón de símbolos y pequeñas imágenes. Vamos un poquito más para arriba y podemos ver que acá están los cuadraditos. Tenemos un cuadradito que viene con la sombra hacia abajo y otro que viene con la sombra hacia arriba. Dependiendo del diseño, acá tienen la sombra hacia abajo. Lo seleccionamos solamente una vez, aceptamos y ahí ya tenemos aplicada la viñeta. Al momento de apretar Enter vemos que se vuelve a añadir otra más. Y así con cada una. Si de repente ya terminé de escribir y no quiero que ahí inserte una viñeta, presiono la tecla retroceso un par de veces o presiono la tecla Enter. Ahí Enter, Enter otra vez y ahí se borra esa viñeta. ¿Sí? Y ahí podemos
trabajar sin ningún inconveniente. Pero recuerden, desde el grupo párrafo, cuando vayan a buscar la viñeta, acá como la estuve utilizando ya va a aparecer, pero ustedes tienen que definir una nueva en caso que no les aparezca. Lo mismo si quieren usar otra que no sea las que están acá. Definen una nueva viñeta, van a símbolo, acá van a símbolo, fuente winding, y lo van buscando. No se olviden de poner aceptar una vez que encuentran la viñeta que quieran. Y enter un par de veces para terminar de usar esa viñeta. Después la tabla, esta es una tabla. Lo que tienen que hacer es armar la tabla toda completa, o sea, con las filas. Acá no se ven, pero es un efecto del borde, o sea, no tiene borde interno, pero no es que están combinadas. Simplemente se eliminaron visualmente los bordes. Pero ustedes tienen que armar la tabla toda completa, con todas las filas. Tanto las filas como las columnas. Entonces, si yo tengo, a ver, vamos a contarlas. Tengo 11 columnas. Y 21 filas. Obviamente desde acá, me voy a alejar un poquito. Recuerden que acá estos botones tienen para poder alejarse o acercarse. Necesito 11 columnas. Acá llegó hasta 10 nada más. Y 21 filas. Y acá llegó hasta 8. Entonces no se olviden de insertar la tabla. Y ponemos 11 y 21. Una vez que lo tenemos, fíjense que lo más probable es que a ustedes les quede, por la cantidad de lista de elementos que hay en la lista, les va a quedar la tabla así. O sea, parte de la tabla en una hoja y parte de la tabla en la otra. Y les va a quedar ocupando todo el ancho disponible, o sea, no les va a quedar chiquitito como acá. Entonces no se olviden que yo, por ejemplo, puedo hacer un clic para marcar la tabla y desde disposición autoajustar al contenido para que la tabla se encoja y sea un poco más pequeña. De esta manera. Podemos hacer lo mismo desde acá. Clic derecho una vez que ya está toda la tabla seleccionada y autoajustar al contenido. Entonces ahí queda. Y con el botón principal del ratón, ahí lo trasladamos. Y colocamos y lo llenamos con todas las letras. Y después en los diseños, fíjense qué opción les va a permitir que quede solo el borde de afuera y el borde de adentro no se vea. Tengan especial cuidado acá, que no tiene letras, porque va a estar la foto por encima del texto, para poder ubicarlo. No se preocupen por estas letras que no se ven. Calculo que esta es una D. Una D o una B. O sea, no hay problema. Así que en realidad la tarea que tienen que hacer es todo lo que está acá adentro. El 5, el 6, el 7 y el 8. Para ir practicando con las tablas.